Y estamos ahora con el ministro de Economía, Miguel Castilla, para conversar acerca de los temas vinculados, por supuesto, al World Economic Forum, pero también la política económica interna. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, tengo que comenzar con la pregunta de cajón, por supuesto, el asunto de Petroperú y Repsol. Entrevisté la semana pasada al presidente del Consejo de Ministros y él confirmó que efectivamente había un interés del gobierno, se había expresado un interés para acceder a la información interna de la empresa para evaluar en buena cuenta si esto convenía o no, y que la idea era asegurar el abastecimiento energético interno. Yo le dije, bueno, con Petroperú no es ninguna garantía de abastecimiento interno, pero en fin, esto fue lo que me dijo. ¿En qué estado está este asunto en este momento? Jaime, como comenté, justamente hoy di una conferencia de prensa en el marco de la reunión de los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. Se está haciendo una evaluación técnica integral de los costos y beneficios que podría traer esta compra, y no solamente eso, sino evaluar todos los planes de inversión que tendría Petroperú. Es una evaluación que está en curso y cuando se tengan los resultados se hará, digamos, una sugerencia al presidente y el sector correspondiente comunicará cuál es la decisión al respecto. No hay ninguna decisión tomada. Lo que sí es que se está evaluando al detalle las implicancias que tiene esto económicas y financieras. Claro que este tema llega quizás un poco en un mal momento, ¿no? Porque hay asuntos políticos complicados como lo de UNASUR, Maduro, etcétera, pero al mismo tiempo da la impresión que se está desacelerando la economía, ¿no? Entonces hay, digamos, el ánimo empresarial, el clima empresarial está un poco desconcertado yo creo por todo lo que está pasando. Sí. Yo creo que es importante poner las cosas en perspectiva porque todo tiene explicaciones, empezando por el hecho de que externamente ha habido una corrección en los precios de los commodities, básicamente una perspectiva de que China pudiera crecer por debajo de lo previsto. Yo estuve la semana pasada, o el fin de semana pasado, en la reunión de primavera del Fondo Monetario del Banco Mundial, y hay nerviosismo, digamos, de una corrección, digamos, de la demanda y por lo tanto en los precios. Hemos visto, digamos, una caída importante que de hecho se ha reflejado en una depreciación del tipo de cambio que ha llegado a 2.63, 2.64 recientemente. Entonces yo creo que eso es un factor importante porque, digamos, hay nerviosismo de vuelta en el mercado internacional con respecto a la sostenibilidad de la recuperación del mundo. Igual las perspectivas del Fondo Monetario apuntan a una mejora en el año 2014, pero obviamente los precios de las materias primas son factores muy importantes para nuestra economía. Obviamente yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Eso explica parte de este menor crecimiento. En el sector pesca ha habido una contracción por la cuota y también hay factores estadísticos. La cuota que de hecho ese paso resulta que no era verdadera, ¿no? Bueno, ahora resulta que hay 12 millones de toneladas. Bueno, hay factores estacionales, digamos, que explican por qué ha caído, digamos, la producción de pesca. A esto se suma el hecho de que estamos comparando, hay efectos estadísticos. El año pasado fue un año bisiesto, este año hay un año menos, han habido feriados laborables, entonces uno tiene que ajustar por estos componentes. Probablemente la perspectiva nuestra es de que el crecimiento en el primer trimestre se va a estabilizar en promedio en un 5%. Y según los indicadores líderes que hemos publicado en el Ministerio de Economía, está en la página web, habría, digamos, una recuperación a un crecimiento en torno entre el 5 y el 6% el segundo trimestre del año. Entonces, no vemos factores, digamos, estructurales que denoten esto, pero obviamente el entorno externo pesa mucho. E internamente yo creo que hay la necesidad de que la inversión y la confianza de todos siga a buen galope, ¿no? El Foro Económico Mundial creo que ha sido un gran incentivo
de lo que podemos ser y nuestra proyección si tomamos las políticas adecuadas en factores como la educación, la productividad y tantos temas que son, digamos, muy importantes. Entonces, ser anfitriones de un foro que se ha realizado solamente en pocos países en la región, en Brasil, en Chile y en Colombia, y ahora en Perú, yo creo que nos da, digamos, una oportunidad no solamente de presentar lo que ya hemos hecho hasta el momento, sino los retos que tenemos hacia adelante. Y el reto principal es crecer vía inversión y mejoras en la productividad. Ese es el gran mensaje que yo me llevo del foro, es que tenemos que crecer, y eso obviamente involucra una serie de cambios importantes, y en un mundo que está cambiando tenemos que ponerle mucho más esfuerzo a la diversificación de la oferta exportable y el aparato productivo nuestro. Ahora, claro, en medio del contexto de estas incertidumbres que se han armado en los últimos 2 meses, en el último mes, en torno a los temas que hemos mencionado, que de alguna manera pues los empresarios empiezan a preguntarse qué está pasando. Por otro lado, estos datos que apuntarían a una desaceleración, lo que habría que hacer es empezar a aplicar de una vez, para contrarrestar un poco esto, lo que usted llamó el shock de gerencia, que hasta ahora parece que no... Bueno, usted me lo presentó hace como 5 meses. Bueno, a ver, ¿qué cosa hay de shock de gerencia? Vayamos por partes y cucharadas, porque yo creo que hay que poner las cosas en su debido contexto. Las encuestas expectativas de los agentes económicos, y la última encuesta salió hace una semana, muestra que las expectativas de mejora en la situación económica, de contratación de personal, se mantienen elevadas. Obviamente esto puede cambiar, ciertamente. Entonces el reto es mantenerlas en igual nivel o mejorarlas. Y obviamente estos son muy sensibles a los eventos que ocurren en el país. Pero no hay que perder perspectiva de que hay proyectos que están empezando, pero también hay obstáculos que necesitamos ser capaces de levantar para que la inversión fluya, en particular la inversión privada. Voy a dar algunos ejemplos puntuales. En el tema de uno de los temas que veíamos era el saneamiento físico legal de los terrenos para concluir proyectos que ya habían sido concesionados y seguir en los procesos de concesión en carreteras, por ejemplo. Si las expropiaciones, una ley de expropiaciones, para facilitar el proceso de expropiaciones. Pero eso no se ha aprobado. Pero está en el Congreso de la República. Está en el Congreso de la República desde el mes de diciembre, está en el mes de la República, está en el Congreso de la República 4 meses. 5 meses, 4 meses. Y aún no se aprueba. La ley de la carrera civil, ojalá y se comience su discusión la semana entrante. Sigue en el Congreso también. Ya entra a la fase de dictamen y se dictamina y debería entrar al Pleno. Y es una reforma muy importante de la cual hemos conversado, que hace parte del shock de gerencia. Y se están destrabando algunos temas de consulta previa, entiendo, en lo que se refiere a proyectos de exploración de hidrocarburos, de exploración. Y obviamente el esfuerzo tiene que ser aún mayor, es multisectorial. El Premier ha lanzado una iniciativa muy interesante de destrabar trámites inútiles. El Ministerio de Justicia va a plantear toda una poda regulatoria de normas que son obsoletas o que no tienen relevancia, y hay mucho trabajo que se tiene que hacer en las áreas que hemos identificado, justamente de destrabar proyectos, porque los proyectos están ahí, pero pareciera de que se traban a niveles terceros o cuartos. Hay también mucho miedo de parte del funcionario público de tomar decisiones. Por lo tanto, la importancia y la urgencia de aprobar el proyecto de servicio civil, porque justamente también ahí hay un capítulo acerca de la protección y los incentivos para que los funcionarios tomen decisiones adecuadas. Entonces yo creo que hay un conjunto de temas que están avanzando, capaz no a la velocidad que uno hubiese querido, pero estamos trabajando en ello. En Proinversión, quisiera comentarte, Jaime, hemos hecho un comité, hemos creado un comité nuevo, y un comité que su único propósito es ver del banco de proyectos que tenemos en el Estado. Hay 30.000 o 40.000 proyectos, entre paréntesis, ¿cuántos pueden ser sujetos a participación privada?
Es un comité nuevo con gente experta. Lo dirige un economista bastante reputado, que trabaja ahora en el ministerio conmigo, y estamos tratando de ver qué proyectos pueden haber para incentivar la entrada de capital privado. Vamos a hacer roadshows internos con las regiones para una mayor difusión de las herramientas que tenemos de obras por impuestos y otros mecanismos que pudieran haber, donde parece que hay falta de conocimiento. Me he reunido con varias empresas locales y extranjeras que operan en el país y están ávidas de seguir usando estos instrumentos para poder agilizar la inversión. Entonces yo creo que hay que poner todo esto en la balanza. Obviamente todos quisiéramos que esto vaya más rápido. Yo soy más interesado porque debemos evitar a toda costa que haya pues un enfriamiento de la economía, porque de ahí digamos ya la sensación de bienestar se puede acabar. Entonces yo creo que hay que focalizar en lo central y no dejarnos llevar por rumores. Pero bueno, así es la psicología humana, pero sí estamos muy conscientes de la necesidad de ser más agresivos y más rápidos en este proceso de mejoramiento, que el Estado facilite las cosas. El otro día vi la información de que Graña y Montero, por ejemplo, tiene 3.100 millones de dólares, proyectos por 3.100 millones de dólares demorados, paralizados o demorados, ¿no? Y cómo serán otras empresas constructoras, para no hablar de los proyectos mineros, ¿no? Y por ahí el propio Premier ha reconocido que hay 14 proyectos mineros que estaban detenidos porque no se sabía. No se sabe aún, creo, si es que están sujetos o no a la consulta previa. Entonces, mientras no se define eso... pero justamente el dato que te di, Jaime, responde a información de que esos proyectos de exploración no tienen que pasar por consulta previa. Ya se definió. Sí, por supuesto. Entonces, por lo tanto, van a avanzar. Así es. Bueno, pero no estuvieron. Hay que dar buenas noticias, porque si todos nos ponemos en una onda de pesimismo colectivo, vamos a entrar en un círculo que no sea un círculo de una profecía autocumplida. Entonces mejor cerremos el kiosco. Yo creo que no, sí, pero es importante, digamos, también hacer ver lo que se está demorando. Si el Congreso todavía no discute A o no discute B y todavía faltan tomar decisiones para romper cuellos de botella. Yo creo que es un esfuerzo de todos, o sea, del Estado en sus distintas instancias, del poder legislativo. Vamos a ir probablemente la semana entrante, entiendo, al Congreso a levantar todas las preguntas que puedan tener. Y me imagino que tienen muchas preguntas, porque he estado viendo, digamos, que me están invitando a que explique justamente estas cosas. Yo honestamente he estado trabajando muchos otros temas. Anteriormente he estado muy enfocado y no he estado saliendo mucho en medios, porque justamente creo que lo que hay que mostrar son acciones. Y si yo vengo y decir vamos a hacer X o Y y no se hace, obviamente eso merma la credibilidad y la confianza. Entonces yo creo que hay que ver las acciones, y estamos trabajando porque no podemos perder este momento estelar que aún tenemos. Usted mencionó un asunto que los funcionarios no toman decisiones, etcétera, los funcionarios de tercer, cuarto nivel. Yo he escuchado este problema innumerables veces. Los ministros casi no tienen poder en buena cuenta, los viceministros tampoco, porque el funcionario simplemente no firma y se acabó. Eso no pasa en el Ministerio de Economía. Bueno, no sé, porque el otro día un funcionario del Banco Central me decía: yo prefiero pedirle información al Congreso que al MEF, porque el Congreso me la da mucho más rápidamente que el MEF, porque en el MEF tienen que seguir el procedimiento, es decir, que desde el funcionario de menor nivel, menor rango, tiene que él generar la información, todo el mundo tiene que firmar. Y parece que es la Contraloría la que exige todos estos procedimientos, y la Contraloría termina controlando que se cumplan esos procedimientos. No debería haber una ventana, que haya una especie de silencio administrativo interno, por el cual, si digamos, luego de unos cierto número de días el funcionario no ha firmado o no ha aprobado, el ministro tiene el derecho de firmar y aprobar por sí mismo, o el viceministro, porque finalmente es un responsable político. Hay que encontrar una manera de salir. Sin duda que los procesos internos del Estado, digamos, tienen que ir renovándose. Y, por ejemplo, esta reforma del servicio civil no solamente es un cambio en términos de poder reclutar a buena gente que se quede, que tenga línea de carrera, sino también creo que involucra una introspección que cada entidad pública debe hacer, porque cada entidad pública va a entrar
a este nuevo esquema y tiene que ver los perfiles, tiene que ver las competencias y tiene que ver sus mecanismos, sus procesos internos de cómo se toman las decisiones, cuánto tiempo toman, sus flujogramas y en eso, digamos, creo que el Estado podría ser un lastre mayor a la actividad privada. Hay plena conciencia de ello en el Estado, pero digamos estos procesos de cambio son difíciles, Jaime, no estamos hablando de temas triviales. Según dijo el otro día el jefe de Servir, la ley esta del servicio civil, si se aprueba, hasta ahora no se aprueba, tomaría 6 años en aplicar. No. O sea que mientras tanto hay que buscar un mecanismo, digamos, aperturas, ventanas que permitan tomar decisiones. Bueno, lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes de que aumentos en el gasto corriente, digamos, simultáneos, tampoco hay límites a eso, porque estamos reformando las escalas de los policías y las Fuerzas Armadas, del sector de educación, ahora el sector salud, la carrera civil. Entonces tiene que haber cierta gradualidad y cierta priorización, pero obviamente sí comprendo totalmente, habría que empezar por aquellas entidades públicas que tienen mayor incidencia sobre la inversión, por ejemplo. Yo pondría criterios de elegibilidad de qué entidad entra primero. Porque esto obviamente es un cambio que se va a hacer en el tiempo, porque también se quiere hacer de manera, digamos, ordenada, que no involucre ningún desequilibrio fiscal. Entonces, yo creo que eso es importante mantenerlo, ¿no? Pero yo creo que en la medida que podamos acelerar este proceso, lo vamos a hacer. ¿No se requiere además contratar personal más calificado, digamos, en algunos sectores críticos para que puedan tomar decisiones? Pero por supuesto, porque hay un drenaje personal. Pero justamente para eso está la reforma y no hacer parches, porque los parches son aumentos aquí y allá, bonos, y eso no sirve de nada. Por eso hay que aprobar la ley esta. Por eso hay que aprobar la ley esta. Bueno, tenemos que ir, me están pidiendo hace tiempo una pausa y regresamos. Seguimos conversando con el ministro de Economía. Estábamos hablando del shock de gerencia, que en fin, hay que gerenciar, que se aplique el shock de gerencia. Es un poco una cosa urgente, porque hay, como decíamos, pues muchos proyectos paralizados, demorados, etcétera. Usted mencionó que en algún momento tuvo una declaración en el sentido de que el gobierno buscará reducir los costos en la generación de empleos formales. Tenemos mercados laborales muy rígidos, etcétera, y habló de una ley del impulso al desarrollo productivo, una especie de ley MIPE mejorada o algo así. Me entusiasmó porque esto significaría que el gobierno está pensando en una reforma laboral de a verdad, es decir, no simplemente postergar los regímenes actuales, sino eventualmente reformar la propia ley general para introducirle la flexibilidad que tienen las leyes MIPES, ¿o no? Bueno, esto lo está trabajando el Ministerio de la Producción, pero obviamente tiene aspectos laborales, tiene aspectos de otros ministerios. Nosotros también estamos viendo, digamos, algunas, digamos, lo que nos corresponde, pero creemos que sin duda la formalización, y de hecho esto es uno de los temas que ha sido relevado por muchos participantes del foro, es uno de los grandes retos que tenemos. Ahora, ¿cómo abordarlo? Porque ahí, y es un tema que incluso se abordó en Washington en un foro que participé de discusión acerca de la necesidad de llevar adelante reformas laborales, en mercados mucho más flexibles, que respondan a coyunturas, y un claro ejemplo lo tenemos en el régimen agrario, donde se redujeron, digamos, la carga social, y los impuestos, y eso logró una gran formalización. El tema es estos balances que tenemos que lograr. Si por un lado le bajamos obviamente a las pymes el aporte de salud, o a la ONP, o a la AFP, lo que esto crea es, puede formalizar obviamente, es un incentivo adicional, porque reduce los sobrecostos laborales, pero a su vez tenemos ahorita una seguridad social que tiene problemas financieros, no es autosostenible. Entonces, al final, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Porque se supone que uno al formalizar va a haber más aportes y esto finalmente se autofinancia solo en el tiempo. Pero la verdad es que tenemos una seguridad social
que tiene, que deficitaria, y que está haciendo el mejor esfuerzo por tratar de hacer sus cuentas cuadrar. Yo creo que una forma efectiva va a ser retomando las iniciativas privadas que tenía y asociaciones público-privadas que tenía para ir, digamos, abriendo espacio financiero y no estar tan sobrecargada. Pero yo creo que está pendiente justamente esta reforma a la seguridad social que permita ver qué espacios hay para la reducción de sobrecostos, en ejemplo puntual de una reducción de la tasa de aporte tipo el modelo que se hizo para el sector agrícola. Bueno, ahí en Esalú el otro día me enteré que hubo 19 iniciativas privadas planteadas, presentadas a Esalú al comienzo de este gobierno, digamos, fueron desechadas todas. Ahora de repente se podría empezar a retomar algunas de ellas. No, yo creo que hay el interés no solamente de salud, sino hay 3 proyectos muy importantes que el Ministerio de Salud ha presentado a Proinversión. Uno tiene que ver con la operación y el mantenimiento del Hospital del Niño, y eso se está viendo que es toda la parte bata gris, como ellos denominan, o sea, no la atención directa médica, sino todo lo que es digamos el soporte para la provisión, digamos, del servicio de salud. Este proyecto que es importante del centro de trasplante de médula ósea y donde se preservan los cordones umbilicales, es otra iniciativa que se le da al sector privado, que son prioridades, digamos, del gobierno, y que lo está trabajando la ministra de Salud con el equipo de Proinversión. Y hay otros proyectos de salud que muchas veces no salen también porque la municipalidad X no le da el permiso, o hay entrampamientos muy micro. Entonces, lo que estamos pensando como una posibilidad, digamos, y esto lo hemos venido discutiendo con el propio presidente de la República, es tener unos grupos de trabajo, unos grupos, digamos, que le hagan seguimiento a los principales proyectos de cada proyecto. Así como nosotros todas las semanas damos rendición de cuentas de la ejecución presupuestal, tener capaz en el Ministerio, en la PCM, donde corresponda, un grupo que solamente se dedique a hacer seguimiento y dónde está cada proyecto, de los principales. Y si hay un problema, llamar directamente hasta que se resuelva. O sea, tiene que haber un seguimiento, monitoreo, acompañamiento, porque muchas veces uno piensa en un proyecto de concesión, adjudicaste la buena pro y listo, y el proyecto se hace automáticamente, y no es el caso. El caso, por ejemplo, de la planta de La Chira, que ha estado como un año, sigue en el Ministerio en la Municipalidad de Chorrillos, un año para sacar la licencia de urbanismo o algo así, que ni siquiera, según algunos, ni siquiera era necesaria, es una arbitrariedad de la municipalidad, y todavía no le dan la licencia de construcción, hace un año y un proyecto tan importante para limpiar el mar y todo, es una cosa de locos. Sí, ciertamente, por eso yo creo que la realidad es mucho más compleja de lo que uno cree, digamos, porque voluntad política y voluntad, digamos, de hacer las cosas lo hay, pero son en estas pequeñas cuellos de botella micro donde muchas veces se atascan. Pero la política del gobierno justamente es facilitar los propios proyectos del gobierno, el metro que se va a adjudicar en el segundo semestre, el longitudinal de la Sierra, el aeropuerto de Cusco, de Chincheros, el puerto de Pisco, proyectos que requerimos con carácter de urgencia en el país. No se pueden trabar por trámites, por cosas, digamos, que finalmente se pueden superar, digamos, ya si no hubiera una crisis, no hay financiamiento, no hay recursos, ya uno podría entender que es más complicado, pero son temas que están supuestamente bajo nuestro control, pero son muchos niveles de gobierno, de entidades, hay duplicidad de funciones entre entidades, hay trámites que son totalmente obsoletos. Una licencia de edificación requiere, y que se involucra una demolición de un inmueble, hay que conseguir los planos originales de lo que se va a demoler. O sea, son trámites que son absurdos. Por lo tanto, pero eso es lo que se está haciendo. El cumplimiento de las tupas, digamos, es un tema que es importante seguir. Yo sí creo en los silencios, poner fecha tope, digamos, pero también hay un desincentivo, porque pones fecha tope y si me obligas a definir una fecha tope, pues te digo no.
Entonces, hay un incentivo perverso potencial en estos silencios, digamos, administrativos, positivos, entonces yo creo que también hay que mirar las cosas de los dos lados, ¿no? Pero yo creo que sin duda el país tiene que seguir creciendo, y tiene que seguir creciendo de la mano de la inversión privada. El 80% de nuestra economía es privada, y hoy estamos en una tasa de inversión que no hemos visto hace mucho tiempo, o 28% del producto. ¿Cuál el año pasado? El año pasado. Y con una proyección de llegar a 30%, y estás casi a niveles asiáticos, y el promedio de la región es 20%. ¿Y cómo hacemos para mantener eso este año? Bueno, con las complicaciones que se están produciendo. Bueno, estamos trabajando, pero yo creo que parte tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con las percepciones. Y a mí me tocó participar en un foro acá, en los foros, digamos, bilaterales, privados que hay, no en las plenarias. Y una de las preguntas que planteaban eran la brecha entre la percepción y la realidad. Y obviamente lo que prevalece es la percepción. Y así es acá y en cualquier parte del mundo. Pero lo importante es que se tenga claridad de que la inversión, el crecimiento es fundamental para poder tener los impuestos y el empleo. El empleo obviamente es lo principal, y los impuestos para poder financiar los proyectos sociales y cumplir los objetivos del gobierno. Y eso es lo que la gente espera de este gobierno, y es lo que estamos intentando trabajar pese a las dificultades que existen. Pero el tema no es tirarnos y decir, bueno, estamos ya todo el fin del mundo, los runrunes y todo eso. Yo creo que hay que tomar las cosas con tranquilidad. Decir que estamos yendo, digamos, a otro tipo de concepción sería, digamos, no tiene ningún sentido cuando el país está creciendo y es visto como como un ejemplo. No se observa, por eso que estoy tratando de dar un mensaje, digamos. Pero dentro del gobierno no hay No, dentro del gobierno hay una clara noción de que el Perú tiene que crecer, y crecer de manera inclusiva, pero necesitamos las dos cosas. Porque si no se crece, ¿cómo se va a ser inclusivo? Entonces, definitivamente hay plena conciencia de parte de las autoridades, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor, más agresivo, de lo que hemos hecho hasta ahora, pero no es por falta digamos, de acción nuestra, sino de que hay dificultades que tenemos que seguir y dar, capaz, buenas noticias poco a poco, ir destrabando cosas, difundiéndolas más. Tú no sabías, por ejemplo, el tema de que ya se había definido este tema de los permisos, de la licencia, de la consulta previa para estos proyectos. Es una cosa muy reciente. Bueno, es muy reciente, bueno, eso le compete a otro sector contarlo con detalles, pero la idea es que no podemos alimentarnos expectativas negativas, porque finalmente se convierte en un círculo vicioso que tenemos que evitar como país. Tenemos ahora... Pero necesitamos pues esas buenas noticias, por ejemplo, este equipo comando que usted ha dicho que se va a conformar para destrabar, para desatorar los procesos y las cosas, las inversiones. Sería extraordinario que se lo dé a conocer quiénes son y de una vez verlo en movimiento, porque sí, eso inspiraría confianza, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, Jaime, yo creo que no podemos ahorita, creo que tenemos una responsabilidad histórica, creo yo, de mantener el crecimiento económico del país, que es lo que ha logrado que la pobreza se reduzca a más de la mitad de lo que estaba hace unos años. Y tener un país mucho más, digamos, mucho más inclusivo, y que se cumplan los objetivos del gobierno. Y yo he hablado con muchos inversionistas, y ellos ven al Perú como un país que ha logrado conjugar este manejo prudente, sensato de su economía, sin introducir distorsiones, sin introducir subsidios, sin levantar barreras proteccionistas. O sea, evalúen también, es importante tomar en la evaluación todos estos aspectos que se han llevado adelante estos 2 años de gobierno, y ponderarlo. Y yo creo que hay que tomar las cosas con tranquilidad, y obviamente sí, definitivamente no hay espacio para la complacencia. Me preguntan, ¿usted está contento con 6% de crecimiento? La respuesta es no. Estoy contento si me pueden asegurar que ese 6% se va a mantener los siguientes 5 años. Ahí digo, ahí voy a estar contento.
y todavía tenemos que trabajar muchísimo. Entonces yo creo que lo importante es hacer cosas, trabajar conjuntamente mucho más cerca del sector privado. Obviamente el del Estado es un rol de regulador, pero hay muchas posibilidades de asociaciones público-privadas en muchos ámbitos, no solamente en infraestructura. De alianzas público-privadas en educación, por ejemplo, casi no hay ninguna comunicación, en otros sectores. Pero mira, un par de iniciativas interesantes es esta iniciativa, digamos, de los colegios y la universidad vinculada a un grupo minero. Hay una universidad interesante. Claro, pero son iniciativas privadas. Pero que obviamente el Estado las está mirando con interés. Y en fin, yo creo que hay una serie de noticias que no se están dando y que yo creo que tenemos la obligación de darla, de ser más capaces de salir más en los medios. Yo la verdad que no vengo mucho, no porque no me sienta muy cómodo acá, sino porque tengo mucho trabajo, pero yo creo que sí hay que pasar más tiempo difundiendo y no dejarnos llevar pues por sentimientos o por reacciones, digamos, desbalanceadas. Yo creo que hay que ponderar las cosas y tomar con tranquilidad. Cualquier cosa, digamos, no vamos a descarriar lo que se ha logrado en este país. ¿Usted puede asegurar que el rumbo se mantiene? Yo creo que el rumbo trazado por el presidente Humala, que es un crecimiento que se traduzca en desarrollo, con estabilidad e inclusión, es el rumbo que se va a seguir persiguiendo. Y eso es lo que a todo el gabinete nos une, y en particular a mí. Bien, ministro, muchísimas gracias por su participación. Gracias. En la hora N. Vamos a una pausa y regresamos. Claro, la red donde todo es posible.